El fantasma curioso de la selva costarricense nunca duerme cuando la neblina cubre las montañas y los primeros rayos del sol atraviesan los árboles gigantes. Miles de criaturas comienzan una nueva batalla por sobrevivir. Algunas son silenciosas, otras peligrosas, y algunas parecen sacadas de una historia antigua, entre ramas húmedas, senderos escondidos y raíces gigantes. Una sombra se mueve con rapidez, tiene una cola larga levantada hacia el cielo, un hocico inquieto y una curiosidad imposible de detener. Es el coatí, conocido en gran parte de Costa Rica como pisote. Este animal ha aprendido a sobrevivir entre volcanes, selvas tropicales, playas y montañas. Puede parecer simpático, incluso gracioso, pero detrás de esa apariencia juguetona existe un sobreviviente extraordinario, un explorador nato, un ladrón oportunista, un cazador silencioso, y uno de los mamíferos más inteligentes de los bosques centroamericanos. Esta es la historia del coatí, el viajero incansable de las selvas de Costa Rica, el reino del pisote. Costa Rica es un país pequeño, pero posee una de las biodiversidades más impresionantes del planeta, desde los bosques nubosos de Monteverde hasta las selvas húmedas de Corcovado. La vida aparece en cada rincón, y el coatí ha aprendido a dominar casi todos esos ambientes. Puede vivir cerca de playas tropicales, atravesar bosques secos, escalar montañas y adaptarse incluso a zonas cercanas a los humanos. Su nombre científico es Nasguanarica, pertenece a la misma familia de los mapaches. Aunque su comportamiento es mucho más dinámico y social, lo primero que llama la atención es su nariz, un hocico largo, flexible y extremadamente sensible, diseñado para detectar insectos, frutas, huevos y pequeños animales ocultos bajo la tierra. Su cola larga funciona casi como una bandera. Cuando un grupo de coatíes avanza por la selva, sus colas levantadas permiten mantenerse unidos entre la vegetación espesa. Porque el coatí rara vez vive solo, las hembras y sus crías forman grupos que pueden superar los 20 individuos. Juntos exploran el bosque como una patrulla organizada, se comunican mediante sonidos suaves, movimientos corporales y señales químicas. Mientras avanzan, revisan hojas, troncos, raíces y piedras. Nada escapa a su atención. La selva para ellos es un gigantesco buffet natural. Y cada día representa una nueva expedición, una infancia entre los árboles. La vida de un coatí comienza en lo alto. Cuando llega el momento del nacimiento, la hembra se separa temporalmente del grupo y construye un nido entre ramas altas. Allí, protegida de depredadores terrestres, da luz normalmente entre 2 y 6 crías. Los pequeños nacen ciegos y completamente dependientes. Durante semanas permanecen escondidos mientras la madre los alimenta y protege. En esos primeros días, cualquier sonido extraño puede significar peligro. Ágilas, serpientes, ocelotes, tairas. La selva está llena de cazadores, pero la madre coatí posee una enorme capacidad de vigilancia. Cada movimiento es calculado, cada ruido es analizado. Cuando las crías finalmente abren los ojos, descubren un mundo vertical, un universo de ramas, hojas y alturas. Muy pronto comienzan a trepar, y aunque al principio parecen torpes, la naturaleza les ha dado habilidades sorprendentes. Sus patas poseen fuertes garras curvas ideales para escalar árboles con rapidez. Pueden bajar de cabeza gracias a la rotación especial de sus tobillos, una adaptación que pocos mamíferos poseen. Desde pequeños aprenden algo fundamental. En la selva, quedarse quieto demasiado tiempo puede ser mortal. El explorador incansable, el coatí, rara vez descansa. Desde el amanecer comienza una jornada constante de búsqueda. Su metabolismo exige energía continua, por eso pasa gran parte del día explorando. Con él, hocico remueve tierra húmeda, cortezas podridas y montones de hojas secas. Debajo pueden ocultarse insectos, larvas, arañas, escorpiones o pequeños reptiles. El coatí es omnívoro, come prácticamente todo lo que puede encontrar: frutas tropicales, huevos de aves, ranas, cangrejos, roedores pequeños, semillas, insectos. Esa dieta flexible es una de las razones por las que ha sobrevivido durante miles de años, mientras otros animales dependen de recursos específicos. El coatí aprovecha casi cualquier oportunidad, es adaptable, ingenioso, resistente y PIR, o además cumple un papel crucial en el ecosistema. Muchas semillas atraviesan su sistema digestivo y son dispersadas por el bosque. Sin saberlo, ayuda a regenerar la selva. Cada fruto que consume puede convertirse en un futuro árbol así. Mientras busca alimento para sobrevivir, también participa en la continuidad del bosque tropical. La sociedad del bosque. La vida social del coatí es compleja. Las hembras viven en grupos organizados donde existe cooperación constante. Las crías juegan juntas, aprenden observando y desarrollan habilidades sociales desde muy temprana edad. El juego es esencial a través de persecuciones, mordidas suaves y saltos. Aprenden coordinación y comunicación. Pero también existe jerarquía. Cada grupo posee dinámicas internas. Algunas hembras dominan mejores zonas de alimentación, otras lideran desplazamientos. La convivencia requiere equilibrio, y aunque suelen parecer tranquilos, pueden ser agresivos si sienten amenaza. Los machos adultos viven de manera diferente. Gran parte del tiempo permanecen solos,
se unen a los grupos únicamente durante la temporada reproductiva, y esos encuentros no siempre son pacíficos. Los machos compiten entre sí, se enfrentan usando dientes afilados y fuertes mordidas. La reproducción en la selva es una batalla genética constante, solo los más fuertes logran transmitir sus genes. Depredadores en la oscuridad. Aunque el cuatí es inteligente y veloz, nunca está completamente seguro. En Costa Rica comparte territorio con algunos de los depredadores más eficientes de América. Uno de ellos es el jaguar silencioso, paciente, invisible entre la vegetación. Un jaguar puede observar durante minutos antes de atacar. También están los pumas, los ocelotes y grandes serpientes como la boa constrictora. Incluso aves rapaces pueden llevarse crías pequeñas. Por eso los coatíes viven en constante alerta. Cuando detectan peligro, emiten vocalizaciones intensas. Todo el grupo reacciona de inmediato. Las crías corren hacia los árboles, los adultos se agrupan y en segundos desaparecen entre las ramas. La cooperación aumenta sus posibilidades de sobrevivir, porque en la selva, quien permanece aislado tiene menos oportunidades. El coatí griega a los humanos durante siglos. Los coatíes han convivido indirectamente con las comunidades humanas de Costa Rica. Muchos turistas los encuentran en parques nacionales, senderos y playas. Parecen amigables, curiosos. A veces incluso se acercan demasiado, pero esa cercanía tiene consecuencias peligrosas. Algunos visitantes alimentan coatíes con comida procesada, galletas, pan, papas fritas, alimentos completamente artificiales para su organismo. Con el tiempo, algunos animales pierden el miedo natural hacia las personas, comienzan a depender de basura humana, y eso altera su comportamiento. Un coatí acostumbrado a los humanos puede volverse agresivo cuando busca comida. Además, la alimentación artificial afecta su salud y modifica las dinámicas ecológicas del bosque. Muchos parques nacionales han iniciado campañas para evitar esta práctica, porque proteger la fauna no significa domesticarla, significa respetar su naturaleza salvaje. Los bosques que desaparecen. El coatí es adaptable, pero incluso la adaptación tiene límites. La deforestación representa una amenaza creciente. Cada año, áreas naturales desaparecen debido a carreteras, expansión urbana y actividades agrícolas. Cuando los bosques se fragmentan, los grupos quedan aislados. Los animales deben cruzar caminos peligrosos. Muchos mueren atropellados, otros entran en conflicto con humanos o perros domésticos. La pérdida de árboles también reduce alimento y refugio. Aunque Costa Rica ha avanzado enormemente en conservación ambiental, la presión humana sigue creciendo. La supervivencia del coatí depende de algo más grande que él mismo. Depende de la salud completa del ecosistema, porque ninguna especie vive aislada, todo está conectado. Los árboles, los ríos, los insectos, los depredadores, y también el pequeño explorador de cola larga que recorre la selva todos los días. Inteligencia y curiosidad. Pocos animales muestran tanta curiosidad natural como el coatí. Investiga todo: colores, objetos nuevos, sonidos extraños. Su inteligencia le permite resolver problemas simples y adaptarse rápidamente. En algunas regiones incluso ha aprendido horarios humanos. Sabe cuándo aparecen turistas, cuándo hay basura disponible y dónde encontrar comida fácil. Pero esa inteligencia también revela algo importante: los animales no son simples criaturas automáticas, poseen memoria, aprendizaje, relaciones sociales, capacidad de adaptación. El coatí representa perfectamente esa complejidad invisible de la naturaleza, una inteligencia moldeada no por escuelas sino por millones de años de evolución. El papel del coatí en la selva. A veces las especies pequeñas parecen menos importantes, pero en un ecosistema tropical, cada animal cumple una función esencial. El coatí controla poblaciones de insectos y pequeños animales, dispersa semillas, sirve como presa para grandes depredadores, y ayuda a mantener el equilibrio ecológico. Si desapareciera, muchas dinámicas del bosque cambiarían. La naturaleza funciona como una red. Cuando una pieza se rompe, otras comienzan a verse afectadas. Por eso conservar un animal no significa proteger únicamente a una especie, significa proteger un sistema entero. Y Costa Rica se ha convertido en uno de los ejemplos mundiales más importantes en conservación tropical. Parques nacionales como Corcovado, Tortuguero, Santa Rosa y Manuel Antonio ofrecen refugio para miles de especies, incluyendo al inquieto y curioso coatí. El viajero de los bosques, el sol, comienza a desaparecer detrás de los árboles gigantes. La humedad aumenta. Los sonidos de la selva cambian lentamente. Algunas criaturas despiertan, otras buscan refugio. Y entre sombras verdes, un grupo de coatíes continúa avanzando. Sus colas se elevan, una vez más sobre la vegetación. Se mueven, rápido, organizados, atentos, como si el bosque completo fuera un mapa secreto, que solo ellos entienden. Han sobrevivido inundaciones, depredadores y cambios climáticos. Han visto llegar carreteras, ciudades y turistas, y aún así continúan explorando. Porque el coatí representa algo antiguo: la curiosidad salvaje de la naturaleza, ese impulso constante por avanzar, descubrir y adaptarse.
mientras existan bosques en Costa Rica, mientras la lluvia siga cayendo sobre las montañas tropicales, y mientras los árboles continúen creciendo hacia el cielo, el cuatí seguirá recorriendo la selva invisible para algunos, inolvidable para otros. Un pequeño explorador tropical, que nunca deja de buscar. La selva parece eterna, pero no lo es cada especie que habita. Estos bosques forman parte de un equilibrio delicado construido durante millones de años. El cuatí no es simplemente un animal curioso, es un jardinero del bosque, un sobreviviente, un símbolo silencioso de adaptación y quizás, al observarlo caminar entre raíces y hojas húmedas, entendemos algo fundamental: la naturaleza no necesita ser perfecta para ser extraordinaria, solo necesita seguir viva. Porque mientras exista vida en las selvas de Costa Rica, todavía habrá historias esperando ser contadas.